hemos estructurado un poquito la exposición. Primero, pues comentaros una introducción de qué es, dónde está, qué es el barrio del Cabañal, cómo se gestó un poquito la lucha, y al final pues intentaremos hacer algunas conclusiones que sean representativas de todo lo que hemos aprendido estos años y que sean pues lo más generales posibles. Bueno, la ciudad de Valencia, pues si alguien, bueno, es una ciudad que está en el litoral. La ciudad de Valencia nunca se caracterizó por ser una ciudad de puerto, el puerto es artificial, tiene 800.000 habitantes. Voy a ir un poquito rápido porque para hacerlo lo más ligero posible. Aquí veis un poco cuál sería el frente litoral de la ciudad de Valencia. El Cabañal aparece a la izquierda del puerto, de la ampliación del puerto. Es exactamente aquí. Esta es la ubicación. El barrio del Cabañal, pues bueno, representa en cuanto a superficie el 1% aproximadamente, y la población pues el 2,6%. Es decir, es un núcleo, un territorio muy poblado, urbano y muy poblado. O sea, no estamos hablando de un terreno industrial, estamos un asentamiento humano importante. Un poquito la historia del Cabañal. Mirar, la ciudad de Valencia, bueno, pues el frente litoral era marisma, era marjal, y la ciudad de Valencia pues es más bien una ciudad fluvial que una ciudad marítima. Al ladito de la mar ya se ve el camino hacia las primeras construcciones del puerto, y a la izquierda pues los primeros asentamientos. Aquí se vivía fundamentalmente de la pesca. Entre lo que sería el frente marítimo y la ciudad, pues huerta. Esto es un plano de 1808. En 1882, o sea, 80 años después, pues ya vemos cómo el Cabañal ha ido creciendo, se ha asentado, hay una población importante ya respecto de la ciudad. El ambiente pues era un ambiente de barracas, calles en paralelo al mar, que guardaban bien la relación del territorio con el clima, la brisa, el clima, etcétera. Si veis, bueno, ha habido el barrio del Cabañal, pues siempre ha sido, digamos, tiene una personalidad muy fuerte y muy característica dentro de lo que es la ciudad de Valencia. De hecho, fuimos pueblo independiente hasta 1894 o 97, en el que, bueno, fuimos anexionados a la ciudad a la fuerza. No hubo, bueno, creo que hubo, se comenta, un referéndum y tal, y parece ser que no hubo ni un solo voto a favor de ser anexionados, pero bueno, en aras de la primera vez que yo tengo conciencia que se establece como el interés general en contra de la voluntad popular. Bueno, esto pues es típico de lo que se dice que el Cabañal pues es museo al aire libre del modernismo popular. Bueno, también representa esta casa, es una fachada de una casa, todavía está en pie. Bueno, el Cabañal estamos en pie, han habido algunas demoliciones, pero el Cabañal está en pie y entero. Bueno, representa pues una de las actividades industriales más importantes hasta pues principio del siglo XX, que era la pesca. Esto es la pesca de bou. Las barcas se sacaban y se entraban al mar utilizando bueyes de arrastre, etcétera. Vamos a ver, el Cabañal es un conjunto, es decir, es un conjunto histórico protegido. Desde fines, el expediente se inicia en 1980 y pocos, 1978, y en 1987, con la transferencia de competencias, se transfieren a la Generalitat Valenciana y es declarado pues conjunto histórico protegido todo lo que es el ámbito del Cabañal, Canyamel, Cap de França. Posteriormente, en 1993, además de ser conjunto histórico y siguiendo las indicaciones de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano,
es declarado bien de interés cultural. Bien de interés cultural que declara solamente una parte, es decir, lo que sería la parte del ensanche del Cabañal, dejando, por ejemplo, el núcleo histórico, o sea, el núcleo fundacional, fuera del bien de interés cultural. Esto se hace con los informes, es decir, yo diría, es una apreciación personal, yo aparte de esto, pues no sé si seré subjetivo, pero creo que no mucho, con un total desconocimiento por parte de la población, es declarado bien de interés cultural. O sea, no hay publicidad, no hay comunicación con la población del barrio, hay un informe favorable del Consell Valencià de Cultura, de la Facultad de Historia, del Departamento de Bellas Artes, no, de Historia del Arte, y de el Politécnico, la Universidad Politécnica. Y pues a nuestro entender, cuando entramos a estudiar un poco a fondo esto, dejaron fuera de lo que es bien de interés cultural, en su nivel de protección mayor, el núcleo fundacional del Cabanyal Canyamelar, así como la expansión hasta el frente marítimo. Bueno, el espacio urbano, pues si alguien... esta es pues una vista normal de las calles. Mirad, la utilización residencial del espacio físico, ya veis, las calles son paralelas al mar, con travesías que van de este a oeste, permite la climatización idónea de las casas. El Cabanyal se ha convertido en una nueva centralidad económica. Con la construcción de los campus nuevos de la universidad, en la Universidad de Staronchers, con 55.000 estudiantes, esto era huerta, o sea, aquí es otra lucha que hubo y que se perdió, era huerta muy fértil, que fue ocupada pues en la expansión de la ciudad, y en este caso concreto, por tanto por la Universidad Literaria como por la Universidad de Valencia como por la Universidad Politécnica. O sea, hay un campus ahí pues que estará acogiendo 55.000, 60.000 estudiantes. Estamos al lado del mar, es el espacio verde más grande que tiene la ciudad de Valencia, por supuesto, la playa del Cabanyal Canyamelar, la Malvarrosa. Estamos a 3 kilómetros de distancia del centro neurálgico financiero de la ciudad, y estamos al lado de todo lo que es la actividad que genera el puerto de Valencia, o sea, la empresa más importante de la ciudad, por supuesto. Todo eso hacen del Cabanyal pues una golosina en todos los aspectos, sobre todo la del suelo. Bien, dicho esto, ¿cuál es el conflicto al que nos hemos enfrentado? Pues el conflicto al que nos hemos enfrentado es este. O sea, es una avenida que se diseña o se proyecta en el 1893 en 1893 por parte de Casimiro Meseguer, y es como una respuesta pues para que se había hecho antes otra avenida en Valencia, que es la avenida de la Alameda, a esta parte del río, es decir, se había saltado el río. Vosotros de saltar ríos creo que también sabéis, aquí en Zaragoza. Y se hace una avenida grande para poder pasear, para hacer desfiles, etcétera, etcétera. En principio, pues es una avenida de Valencia que uniera Valencia con el Cabanyal. Esta avenida es una avenida que muchas veces le decimos una avenida a menos, porque salió y se inició con unos aires y con una idea para que ser utilizada por la alta burguesía, etcétera, decimonónica, etcétera, y ha tardado como unos 70 años en acabar de comerse la huerta, o sea, el crecimiento de la ciudad, que también tiene que haber, por supuesto, y llegar al límite del Cabanyal. Y claro, se ha encontrado con un asentamiento urbano totalmente vivo y con ganas de permanencia. Ese es el conflicto. Como siempre, la verdad es que siempre hemos tenido la espada de Damocles encima pues la parte donde menos intervenciones hubieron en los años de desarrollismo económico de los años 60 y 70, sin control
con un descontrol total en cuanto a la planificación, a los entornos históricos y a los entornos urbanos y ambientales, pues es donde siempre decían que la avenida podía pasar. Pues exactamente es por donde pasa, es decir, que el destrozo patrimonial pues es donde hay una máxima concentración del espacio físico que se construyó a principios del siglo XX. Bueno, que ya venía, pero que porque bueno, he saltado muchas cosas, estoy intentando ir muy rápido, dar una visión general. Se sustituyeron las barracas propias de pescadores con cañizo y demás por piedra, por casas de piedra entre finales del siglo XIX, principios del XX y antes de 1930 y tantos. Debido a que el Cabañal sufrió pues en 1700 y no sé qué. Bueno, Luis es mi enciclopedia. 1800 no sé cuántos hubo otro incendio. 75, otro incendio brutal, o sea, pero que devastó el 40% al ser la barraca, ser el techo de paja y ser, pues claro, se propagaba y empezó la sustitución, y fue cuando salió pues acabar de definir la urbanización del barrio con su trama urbana tan característica, que son calles muy largas con travesías y con las casas de piedra que utilizaban pues o bien ladrillos que se exportaban por el puerto de Valencia, o sea, de cerámica para decorar las fachadas y con un característico muy especial, lo que se ha venido a denominar o bien modernismo popular o modernismo ecléctico popular, porque cada uno hacía la fachada, pero bueno, con unos resultados muy bonitos, ¿verdad? Esto es el primer proyecto de la avenida de Blasco Ibáñez, cuando en 1800, no te va a echar ya, 1893. Bueno, ahí dice 1899, pero seguro que el que hizo eso estaba equivocado. No, es que el proyecto es del 93, pero se firma más tarde. Muy bien, ¿ves? Bueno, esto es una solución. Es una solución posterior, en 1931, en el que había que terminar, digamos, lo que sería una avenida que era un Boulevard Salón, que tampoco pasa absolutamente nada, pero bueno, con enlazarlo, Valencia siempre dice, por supuesto que ha sido así, que ha vivido de espaldas al mar, pero no solo de espaldas al mar, sino también a la montaña que tiene detrás. Es decir, la Calderona es un gran desconocido, la Sierra Calderona, que está... había que conectar con el mar, ¿verdad? Porque habían unos problemas de conexión en ese momento. Había una vía de ferrocarril, la que salía hacia Aragón y hacia Cataluña, que partía la conexión del barrio con la ciudad. Bueno, pues ya estuvieron mirando pues una entrada en Peine, aprovechando las salidas normales que tenía el barrio. Bueno, ese es el conflicto. Eso empieza a gestarse de la siguiente manera, muy, muy rápido. Mirar, los planes generales de ordenación urbana de Valencia, data de 1966 hay uno, en el que bueno, se trataba la regulación urbanística de la ciudad, pero bueno, pues con todos los criterios del desarrollismo propio de la época. Posteriormente al Plan General de Ordenación Urbana del 66, tenemos que ya trasladarnos a 1988, con ya los ayuntamientos democráticos y demás, cuando aparece un Plan General de Ordenación Urbana. En este Plan General de Ordenación Urbana se plantea la conexión de la avenida de Blasco Ibáñez, o la conexión, siempre hemos estado en este cambio, la conexión de Valencia con el mar. Como, si os dais cuenta, como si el Cabañal, Canyamelar, Cap de França no fuera Valencia. O sea, porque si nos anexionan en 1897 y formamos a formar parte de Valencia, resulta que luego había que conectar Valencia con el mar, luego no éramos parte de Valencia, y estos son los argumentos siempre que se utilizan para sacar los productos que les interesa al poder. Pues en el Plan General de Ordenación Urbana se plantea esa disyuntiva, gobierno del PSOE, se plantea si atravesamos el Cabañal, si hacemos una entrada en Peine, si respetamos los accesos naturales que ya tiene el barrio para llegar,
al final se crea tal conflicto hasta dentro mismo del partido que hay que aprobar el Plan General de Ordenación Urbana y se deja el planeamiento del Cabañal-Cañamelar en diferido, ¿vale? Es decir, nos seguimos quedando sin ningún tipo de planeamiento. Es decir, todos los centros históricos, todos los que yo conozco, que ya son muchos, o he oído hablar de ellos, pues tienen el problema que tienen los centros históricos, es decir, envejecimiento de la población, deterioro de las estructuras físicas, de los servicios dotacionales, etcétera, etcétera. Claro, si venimos de un plan general de ordenación urbana del 66, nos pasamos al 88, donde tendríamos que haber salido con una planificación protectora y demás, y nos dejan en planeamiento diferido, pues podéis imaginar ya cuáles son las vicisitudes por las que pasa nuestro barrio, ¿verdad? Y nuestras casas, todo. La inseguridad que representa el no saber qué es lo que va a pasar. Dejan el planeamiento diferido en que en 3 años o una cosa así, o 4 años, 3 años, tenía que haber una definición, o sea, ponen un plazo, pero bueno, pasan los 3 años y pasan los 4 y los plazos, pues la administración, no solo es que la justicia no tiene plazos, porque bien, la justicia no tiene plazos, estoy intentando hacer un planteamiento general, ¿verdad?, porque nuestra conclusión muchas veces es que hay que cambiar el sistema, para poder proteger el patrimonio, para poder seguir viviendo, no se trata solo de poner un parche aquí o un parche allá, es decir, es que abarcamos multitud de aspectos. Pues bueno, llegamos a 1991, en Valencia hay un cambio de equipo de gobierno, pasa a gobernar el PP, Rita Barberá empieza a ser alcaldesa en el 91, o sea, tenemos... También es verdad que Rita Barberá alcanza la alcaldía con 2 tránsfugas, o sea, no alcanza por la mayoría, sino que 2 tránsfugas de Unión Valenciana le votan y alcanza una mayoría, ¿vale? Luego alcaldesa es por transfugismo, luego sí que ha estado sacando sus mayorías, pero su inicio, desde luego, no la honra. Menos mal, en el año 93, ya os he dicho también el procedimiento, pues con un desconocimiento de la población bastante importante, o sea, os puedo decir que el 99,5% de la población no sabíamos, sí sabíamos dónde era el Vic, algunos y bastantes, pero de dónde a dónde llegaba fueron grandes discusiones con arquitectos y con gente de urbanismo hasta delimitar exactamente desde qué calle hasta qué calle y si la fachada de la izquierda también era Vic o no era Vic, ¿vale? Porque había que delimitarlo. Se declaró Vic en el 93, pero continuamos sin un plan hasta 1997. El centro histórico continúa sin ningún tipo de planeamiento y la degradación pues iba haciendo mella, ¿vale? Se estaba preparando, y entendemos así que se estaba preparando la gran decisión. La gran decisión empieza a aparecer en los años, en el año 1997, haciendo anuncios en la prensa diciendo que bueno, se iba a retomar el tema de la prolongación, que se iba a hacer la prolongación. Podéis imaginar en un centro, en un barrio como el Cabañal, totalmente habitado, lo que eso significa entre la población. A mí me toca, a mí no me toca, y creando ya ciertos los aspectos, o sea, sembrando lo que puede ser una división, lo que puede ser el romper una cohesión social como barrio. Empiezan a echar semillas, que son todas muy importantes, porque luego da un resultado. Nunca aparece un contacto directo ni con los representantes vecinales, que en ese momento pues lo más significativo era la asociación de vecinos del Cabañal-Cañamelar, ni con los partidos en la oposición, en fin. Hay una decisión de encargar unas alternativas y que la prolongación se iba a hacer y que eso era lo que los argumentos. Los valencianos lo están pidiendo desde hace 100 años, o sea, desde que la aspiración de Valencia de comunicarse, de llegar al mar, ya lo decía Blasco Ibáñez, o sea, cosas de una irracionalidad y de una falta de argumentación social, urbanística y económica brutales, no tenía nada que ver. Bueno, pues con todo esto empiezan a aparecer pues, las primeras asambleas, las primeras reuniones, convocadas pues por fundamentalmente la asociación de vecinos, es decir, los estamentos más históricos del barrio, y empieza a aparecer y acercarse pues mucha gente
por el problema este concreto, pues a estas asambleas y a estas reuniones. A partir de ahí, de estas asambleas, reuniones, gente nueva, pues aparece la plataforma, se crea la plataforma Sálveme el Cabañal con unos, pues diría, con unos métodos de organización y de trabajo pues totalmente nuevos, o sea, que desbordaba un poco pues en los tipos de organización estricta de lo que eran las asociaciones de vecinos en ese momento. De hecho, pues hacemos una organización que es profundamente asamblearia. Nos estamos reuniendo desde esa época todos los miércoles de cada semana, menos quitando, hemos respetado las vacaciones escolares, siempre, ¿vale? Es decir, a lo mejor en el mes de julio y agosto, en los años duros, que fueron el 2001 y 2002, y no había hasta reuniones y guardias en esos meses de la gente que estaba por ahí. Pero todos los miércoles, pues algunas decenas, bueno, han habido época en que las reuniones de miércoles eran de 100 y pico personas, pero un miércoles después de otro, y luego, bueno, pues ahora continuamos, pues entre 2 y 3 decenas de personas siempre están acudiendo con la renovación de gente que ha dejado de ir. Hay una cuestión que yo lo digo siempre muy en broma, y es que, bueno, pues que la verdad es que creo que en todos estos años únicamente nada más se ha solicitado una baja de la plataforma Sálveme el Cabañal. La verdad es que como no nos apuntamos en ningún libro, o sea, hay una desestructura organizada, pues no se pueden borrar, ¿vale? Entonces, pues nos preguntan muchas veces, ¿cuántos sois? Pues nunca sabemos cuántos somos, pero algunos miles, o sea, ¿vale? Una cuestión así. La verdad es que sí que hemos conseguido algunas cuestiones en este aspecto de reconocimiento social y ciudadano en la ciudad de Valencia. En mayo del 98, bueno, pues eso, esto es un extracto del acta fundacional, o donde se hizo un documento, porque sí, hemos roto con, digamos, las estructuras, pero hemos mantenido lo que hemos creído. Siempre ha habido un manifiesto y siempre ha habido algún documento que resumía la voluntad general, ¿verdad? Y bueno, se ha acordado que durante todos los viernes del mes de junio se hagan unas cenas, esto fue lo fundacional. De hecho, en una de estas cenas fue cuando yo empecé a acercarme, pues sí vivía el problema, pero lo vivía un poco desde casa, ¿verdad? Al aire libre, con actos culturales en la Plaza Lorenzo Lafón, se pretende mostrar que los vecinos tal. En la plataforma también se han integrado abogados y arquitectos, y a través de ellos organizar una serie de foros de debate, porque lo primero que hay que hacer, es decir, nosotros en ese momento estimamos que todas las fuerzas políticas que impulsaban este proyecto, incluso las otras también, y las fuerzas incluso progresistas, incluso nosotros mismos muchas veces teníamos la sensación que nos habían enterrado en vida, es decir, se creían que estaban muertos, que estábamos muertos, porque hay que notar una cuestión importante: cuando se empieza un proyecto de este tipo, cuando se anuncia, cuidado, antes el poder ya ha estado haciendo todos llevando a la práctica sus estrategias para preparar el terreno. Os voy a decir, en 1997 el 70% de los presupuestos de todos los mercados de la ciudad de Valencia se gastó en el mercado del Cabañal. El mercado del Cabañal es el segundo en importancia de la ciudad de Valencia, primero es el mercado central, el segundo el mercado del Cabañal. Es un núcleo comercial muy importante y donde digamos, el foro ciudadano tiene mucha relación. Pues claro, el 70% se puso puertas automáticas, aire acondicionado, etcétera, etcétera, y por supuesto se impuso a la Junta Directiva. La Semana Santa de Marinera es la segunda fiesta en importancia de Valencia. Están las fallas y después esto, que se pasa nada más por las calles del Cabañal, Cañamelar. Y en ese año ya se había aprobado la construcción del Museo de la Semana Santa, las subvenciones de la Semana Santa habían pasado de 3 a 7, etcétera, etcétera. Es decir, que se había hablado con los comerciantes, es decir, lo que serían las fuerzas vivas estaba ya más o menos bajo el control. Y eso sucede normalmente siempre sin que la ciudadanía esté ni organizada ni capacitada para dar una respuesta. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuanto antes sea la respuesta, menos problemas y menos enfrentamientos va a haber.
el ayuntamiento, si lo tenía preparado, que en un ejercicio pseudo-democrático, dice que en la Junta de Distrito va a exponer tres alternativas para que sea el pueblo el que las elija. Para que sea el pueblo las que las elija. Las tres alternativas, dos llevaban la prolongación, una de 100 metros y en recto, aquella la que hemos visto antes seguida. La otra alternativa es la que aprobaron, era un giro hacia el norte de 45 grados y una reducción de la anchura, y la tercera alternativa era no hacer la prolongación, pero sí crear hasta romper lo que era el núcleo fundacional del Cabañal, es decir, llegar hasta el Vic con una enorme plaza, ¿vale? Donde se harían pues espacios, construirían espacios administrativos y fincas, y etcétera, etcétera. Bien, esos son los tres anteproyectos que exponen. Entonces, ese es el primer momento en el que damos una respuesta. Esa es la primera respuesta organizada, y es recogida de firmas, es decir, son sugerencias, o sea, no son alegaciones. Las alegaciones ya vendrán después. Eran sugerencias, a ver, un sondeo de la opinión pública. Bien, pues mirar, la plataforma recogió 3.000 y no sé cuántas firmas, 3.200 no sé cuántas firmas contrarios a los tres proyectos y solicitando un proyecto urbano con participación ciudadana. Bien, ¿cuál fue la respuesta del ayuntamiento? La respuesta del ayuntamiento fue que como las firmas estaban en un pliego donde se recogían las firmas con los DNI, lo normal, ¿verdad? En un folio, pues podían ir 20 firmas de 20 personas. Había sido sometido, digo textual, había sido sometido a la habitual recogida de firmas, no se consideraban válidas y por lo tanto se desestimaban todas estas firmas. Y no contesto con esto, empezaron a las primeras difamaciones, en el sentido de que es que había firmado gente de fuera del barrio, pero no solo de fuera de la ciudad, había firmado gente de Barcelona. Y había firmado, porque esto nos va a seguir, es decir, las manifestaciones eran tan grandes y había tanta gente porque pagábamos autobuses que venían de fuera. Bien, mirad, aquí aparecería, bueno, es un poco, voy a resumiros. Mirad, esto no solo lo que acabo de decir, no solo que salió en la prensa y fue la valoración para elegir una, sino que es que en el anteproyecto, en la memoria justificativa del proyecto, está tal cual, es decir, está y se puede leer con una desfachatez que dice, bueno, y no pasa absolutamente nada. Pues bueno, en la memoria justificativa dice, concluyendo, los escritos diferenciados no sometidos a recogida de firmas, es decir, que ahí estaban las 3.000 y pico firmas fuera. Dice, alternativa y 2, el 34%. Alternativa 2 es la que se aprobó, es contra lo que estamos luchando todos. Alternativa 1, que era la gran avenida y tal, 21%. Ninguna de las tres, 16%. Ninguna que les afecte, o sea, ¿vale? El 14%. Alternativa 3, la plaza, total 100%. Mirad, resulta indicar, por último, que los escritos, oposición frontal a las alternativas presentadas y sometidos a recogida fueron 3, con un total de 3.200, decía 2.000, pues bueno, son 3.000, ¿vale? Estas cosas, 3.249 suscriptores. Pues bueno, un análisis interesante. En total, o sea, si sumamos, si no hubieran descartado esos 3.000 y pico, pues hubieran sido 3.308 firmantes. Se eliminan 3.249, quedan 59 firmantes. Es decir, que el 23%, los que son 14 firmantes. O sea, 14 personas pidieron la alternativa número 2. ¿Vale? Es decir, ya está. Esto es la consulta popular que se realizó. Es decir, los 14 firmantes, si hubiera sido sobre los 3.308, que era el total, pues resulta que hubiera sido 0,42%. Bien, pues dicho esto, el conflicto estaba servido. Es decir, la voluntad. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que se hace todo al revés de lo que significa participación ciudadana. Participación ciudadana significa participar en la toma de decisiones desde el momento en que se empieza a desarrollar una idea. Aquí no solo la idea ya estaba desarrollada, sino estaba absolutamente tomada y a pasar por encima de cualquier circunstancia. Que es todo lo contrario, es decir, no estamos aquí con medias tintas, llevamos mucho tiempo sin medias tintas, es un enfrentamiento muy fuerte el que ha habido. Bueno,
la plataforma, el objetivo de la plataforma Sabem el Cabanyal ha sido oponerse a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, por aquello que ese ha sido el objetivo. Bueno, estamos pidiendo pues una rehabilitación del barrio integral sin destrucción. Simplemente estamos en estos aspectos. Claro, estos aspectos nos ha hecho trabajar no solo en el aspecto urbanístico, sino también en el aspecto social, porque mantener la resistencia de gente muchas veces ha significado pues trabajar socialmente en el aspecto de la plataforma, aunque el más importante y lo que ha guiado, porque también para eso también está la asociación de vecinos y están otras organizaciones que, digamos, entre todo pues se intenta abordar los máximos objetivos posibles entre lo social y lo urbanístico y lo patrimonial, pero la plataforma pues ha tenido que ya era bastante, fundamentalmente oponerse a la destrucción del barrio. Pues la destrucción del barrio significaba una injusticia social brutal y significaba la mayor, y significaba la destrucción del patrimonio histórico, la memoria histórica y la identidad de la ciudad de Valencia, bueno, del barrio ya, para qué os quiero decir, ¿verdad? Bueno, en la plataforma, ¿quién participa? Es decir, es una cuestión totalmente abierta, pues participan tanto afectados directamente como no afectados directamente, porque en el barrio era ya la primera gran división ¿estás afectado? O sea, eso fueron unos meses y unos años. Pero tú estás afectado o no estás afectado. La primera gran división, bueno, había gente afectada, gente que sin estar afectada ha estado luchando como el que más desde el primer momento. Aquí hay dos, yo estoy afectado directamente y Lluís pues no está afectado directamente. Aunque las raíces, bueno, pues las casas de su madre, pues está todo afectado también, pero bueno, antes os he hablado de las asambleas de los miércoles, cada 3-4 meses. Bueno, los primeros años no había una periodicidad, o sea, cada vez que había un hecho relevante que afectaba al desarrollo de la lucha, pues había una asamblea general en la que, bueno, la asistencia pues podía ser, bueno, por lo que se aprecia aquí, de 300 o una cosa así, 400 personas, es bastante. Y así lo hemos mantenido hasta el momento actual. Es decir, ahora a lo mejor se hacen 2 o 3, estamos en un momento de stand-by, tranquilos y tal, tranquilos, no estamos tranquilos, pero hay menos, digamos, agitación. Después de tanto tiempo, a lo mejor ahora se hacen 2 asambleas o 3 asambleas generales al año, salvo que haya algún hecho que las determine. Las movilizaciones de Sabem el Cabanyal pues eran constantes, han sido constantes. Y también decir una cuestión, es decir, el alma en los primeros años, cuando digo primeros años digo 10 primeros años a lo mejor, pues fueron las personas mayores, o sea, eran las que tenían un sentido de arraigo mayor, más grande con el barrio, y las que empujaban a la lucha, más que nosotros a lo mejor, lo tenía más claro. El paso de los tiempos, para entender un poquito también esto, cuando hablamos del tiempo, el tiempo es que hay que explicarlo a veces, pues bueno, pues personas que tenían pues 75 años, pues ahora tienen 90 o se han muerto, claro. O personas que éramos más o menos jóvenes, yo tenía 47, pues ahora ya tengo 62, o sea que te vas haciendo mayor con este asunto. Pues eso. La organización, pues hemos hecho oficinas, esto eran las alegaciones, para oficina de alegaciones. Pasamos de las sugerencias a las alegaciones, estamos ya sobre el 2001. En el 2001, o sea, el proyecto tardó en aprobarse, en fin, y podría entrar en más detalle, pero voy a ir resumiendo, porque si no nos podemos pasar mucho rato. Bueno, entre esto, a la directora general de Patrimonio de la Consellería Valenciana le pusimos una querella penal porque nos escondía un informe del inspector jefe de servicios de patrimonio de la Consellería de Cultura, porque nos lo escondía, sabíamos que existía. Le pusimos una querella, a los 2 días la sacó, apareció la querella, solicitaron informes. Es una cosa importante, lo de los informes. Bueno, cuando se trata de la administración, lo que hicieron fue, como los informes de los servicios técnicos propios de la administración son preceptivos pero no vinculantes,
pues ahí tenemos una coladera brutal. Entonces pidieron 5 informes a empresas privadas, bueno, a gente que estaba trabajando para ellos, a un arquitecto que había participado en el Plan General de Ordenación Urbana del 88, a un despacho de Derecho Administrativo en Madrid, uno de estos que van de figura, etcétera, y con estos informes pues suplieron o consiguieron el no tener la obligación, o sea, se los contrapusieron al informe del jefe de Inspección Técnica de Patrimonio de la Cultura, que fue una persona, un técnico nombrado por la administración y que dice que el proyecto rompía la trama y que no era legal, no tenía ninguna vicisitudes, contra absolutamente, pues lo pasaron por encima, ¿verdad? Pues bueno, ya estamos en el periodo de exposición pública, porque la participación ciudadana se trata de que desde que se aprueba el proyecto inicialmente hasta que se aprueba definitivamente pasan, entre otras cosas, hay 20 días de exposición pública, y a eso le llaman participación ciudadana. O sea, cuando todas las decisiones están tomadas, cuando todas las rayas están hechas y cuando todas las opciones políticas están decantadas totalmente, ¿verdad? Pues bueno, como nos habían, es una cosa divertida, como nos habían rechazado 3.300 no sé cuántas firmas, pues en esta ocasión las alegaciones, en lugar de presentar una y firmarlas, y en lugar de presentar una alegación, dividimos la alegación que hicimos en cada punto que reivindicábamos, ¿verdad? Y cada persona presentó una alegación. Y hicimos una campaña para que no solo los del barrio, sino de fuera del barrio presentaran también alegaciones. De manera que se presentaron 100.000 alegaciones. Tuvimos, como os digo, tuvimos bloqueados los registros del Ayuntamiento de Valencia durante 20 días, absolutamente bloqueados, cuñando de una en una, o sea, pedíamos la copia. Pero no solo es eso, sino que habilitaron los servicios del PROP para que nos firmaran. Nos dijeron, no, es que aquí ustedes tienen que ir a otros, todas las que dejen no estén en 20 días, decimos, bueno, tendrán que ampliar el plazo. Habilitaron como 3 registros más, la Consejería de Educación habilitó un registro que nada más recibía, en fin, durante 20 días estuvieron como 5 o 6 registros de la ciudad de Valencia absolutamente colapsados, cuñando